Buenas tardes, su servidor, el maestro Guillermo Escamilla, tiene el gusto de compartir esta charla con el maestro, perdón, Carlos Napoleón Carrillo Flores, que es este maestro, nos va a exponer precisamente un tema muy importante que se llama los métodos de identificación humana. Le damos la bienvenida al maestro Carlos Napoleón. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias. Y también en este caso, quiero leer su currículum. La verdad está muy extenso. Quiero comentarles que es maestro en estomatología normativa y forense por la Universidad del Valle de Toluca. También es licenciado cirujano dentista por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. También es licenciado de criminalística del grupo IMEI Campus Iztapaluca. Y su experiencia profesional es director general del Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y Humanistas. También trabaja en el área de odontología del Departamento de Identificación de Servicios Médicos Forenses de la Ciudad de México. Perito profesional o técnico en identificación forense. Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Operador dental también ha participado en exhumaciones en el proyecto de reubicación del Panteón y Rescate de un Monumento Zimapán Hidalgo. También en este caso es instructor en campamentos forenses, es coordinador del área de identificación forense del Colegio de Ciencias Forenses y periciales. También ha participado en ponencias en la identificación necrodactilar, primer Congreso Nacional de Ciencias Forenses aplicadas a la búsqueda y identificación de desaparecidos. También dactiloscopía, licenciatura de cirujano dentista en la unidad de aprendizaje de odontología forense dentro del curso intersemestral en la Facultad de Odontología. También su experiencia como docente ha sido asesor de matemáticas, también cursos de regularización en biología, introducción a las ciencias criminalísticas, métodos de identificación en la licenciatura de criminalística, también antropología forense, licenciatura de criminalística en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También curso de capacitación en dactiloscopía por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México. Y como lo vemos, la verdad tiene un currículum demasiado extenso que nos llevaríamos, yo creo que por aquí, una hora en el programa de estarlo leyendo. Pero bueno, importante, maestro, vamos a hablar precisamente de los métodos de identificación humana. Y para esto sí nos gustaría que a nosotros nos dijera, maestro, cuáles son los métodos que se emplean para la identificación humana. Muy bien, nada más para hacer la aclaración, estoy en el Departamento de Identificación de Servicios Periciales y en la Coordinación General de Servicios Periciales, no soy coordinador. Perfecto. Para aclarar. Sí. Bueno, mire, para hablar o para comenzar el tema de identificación humana, siempre me gusta dar una introducción a lo que son los temas o de los conceptos que vamos a platicar. Entonces, para esto me gustaría hablar de lo que es la identidad. Si nos asesoramos bien, si investigamos al momento de estudiar todas estas especialidades tan bonitas de las ciencias forenses para el auxilio del derecho, podemos encontrar autores. A mí me gusta mucho un concepto que nos da el maestro Alberto Isaac Correa Ramírez. Cuando nos habla de identidad, habla de una identidad general y una identidad integral. En lo que es la integridad general, estamos hablando de un conjunto de caracteres que individualizan a una persona, haciéndola igual a sí misma, distinta a los demás.
Este es un concepto que junto con otros autores pues se ha venido puliendo. Todos nos dicen o nos señalan que ese conjunto de características pues son características que nos individualizan, nos van a hacer singulares, diferente a cualquier otra persona. Algunos autores dicen pues igual a uno mismo, ¿no? O sea, somos individuales y estas características o este grupo de caracteres nos van a hacer singulares, nos van a ser individuales y esto nos va a establecer nuestra identidad. Por otra parte, hablando de una identidad integral, pues se habla de un conjunto de caracteres antropológicos. Estas características físicas de las cuales ya habíamos comentado en relación a lo que es la identidad general, perdón, y estas características físicas se conjugan con las características sociales. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos cierto apego a una religión, a una ideología, a ciertas actividades o hábitos que nos gustan o que son familiares o por cultura? Bueno, eso también nos va a individualizar, ya que recordando en algunos grupos sociales que se utilizan o se utilizaron desde hace mucho tiempo los tatuajes, bueno, eso también se está individualizando, pero esas ya son características sociales que se conjugan con las características físicas y pues nos van a individualizar. Entonces, por eso se menciona esta parte de la característica de la identidad general y de la identidad integral, ¿sí? Y estos dos conceptos les comentaba, pues el maestro Alberto Isaac Correa Ramírez lo menciona en su libro de Identificación Forense, Manual Práctico de Antropología, y pues también viene de muchos estudios que se han consultado de otros autores. Hay un concepto donde se menciona, eso es por parte del doctor Oloris, donde menciona que la identificación es el reconocimiento cuando una persona va a recabar esa información mentalmente y la va a establecer en otra que quizás vio en un momento para poder identificarlo al momento de volver a verlo o cuando se está buscando. Entonces, aquí también hay que tener cuidado en cuestión de qué es lo que vamos a retomar de un autor a otro y cuáles son los que mejor se establecen o los que mejor se pueden utilizar para no caer en algún error o alguna falla. Al final de cuentas, pues todo ha ido evolucionando y pues esos son conceptos que se nos están dando a través del tiempo y que podemos aterrizarlos para poder nosotros establecer la identidad de una persona. Entonces, bueno, ya escuchamos lo que es la identidad. La identidad. ¿Sí? Entonces, hablemos un poco de lo que es la identificación. ¿Sí? La identificación, ¿qué es? La identificación es un procedimiento mediante el cual vamos a recabar, vamos a agrupar, a recoger sistemáticamente todas esas características físicas y sociales de una persona o de un cadáver, o estamos buscando a una persona extraviada, un familiar. Entonces vamos a recordar esas características que tenía para poder dar los datos a un perito, a la persona encargada, al especialista que se encarga de recabar estas muestras, estas características, agrupar todas estas características y entonces establecer la identidad de esa persona, la identidad de un cadáver o establecer la identidad de la persona que se está buscando. Entonces, la identidad, como decimos, es ese conjunto de características o de caracteres que nos van a individualizar. Y dos, la identificación es ese procedimiento sistemático mediante el cual vamos a recabar ese grupo de características para establecer la identidad de una persona. ¿Sí? Y dentro de las especialidades que ocupamos para poder realizar la identificación humana, podemos mencionar a la odontología forense, a la antropología, genética, la lofoscopía, tenemos retrato hablado, hay algunas técnicas como la
reconstrucción craneofacial, también Ajá. tenemos algunos sistemas biométricos, ¿sí? Entonces, diferentes especialidades forenses son las que nos van a auxiliar para establecer la identidad de una persona, para realizar la identificación de una persona, ya sea en calidad de occiso o viva, y son de las cuales nos vamos a valer para poder realizar este tipo de procedimiento, esta identificación humana. Perfecto. Entonces, pudiésemos nosotros aducir, maestro, que la identificación puede ser en relación a personas vivas o ya fallecidas, ¿no? Pero también puede ser por personas, le llaman putrefactas, también quemadas, restos humanos y también descarnadas, ¿no? También sobre estas personas se puede realizar y va a depender precisamente ahorita de las diversas áreas que usted nos manejaba, va a depender cómo se van a emplear para la identificación de la persona, ¿no? Exactamente. Para las personas vivas, incluso que se utiliza mucho para lo que son causas penales, lo que se le llama, o se le conoce como el sistema administrativo en vigor, la ficha signalética, o personas que han sido detenidas. Incluso en este año entró en vigor lo que es el Registro Nacional de Detenciones, donde se señala que cada persona que es detenida se le tiene que identificar. ¿Sí? Esto con la finalidad de respetar los derechos humanos y darle seguimiento a estas personas, de dónde, una vez que son detenidas, hacia dónde los llevan, si se van a Ministerio Público, si van a reclusorio, si tenerlos ubicados y salvaguardar sus derechos humanos y su integridad. También podemos utilizar estos métodos de identificación para identificar los restos humanos. Ya usted hablaba personas o cadáveres en estado de putrefacción, de maceración, en un estado ya a reducción esquelética. Incluso se puede hacer una identificación de personas que han sido sumergidas en agua en un estado de maceración, saponificación. Y pues en cuestiones de que son fragmentados, incluso también esos fragmentos del cadáver pudieran utilizarse ciertas técnicas como la genética, ¿no? Siempre y cuando los tejidos se presten para obtener el material genético adecuado y poder sacar un perfil. Nada más que sí hay ciertas situaciones para poder establecer la identidad de una persona. Para poder realizar una identificación, lo que necesitamos también es un registro anterior para tener una base de datos con la cual voy a confrontar yo los datos obtenidos de una persona, un detenido o de un cadáver, y que yo pueda establecer la identidad con esa confronta y decir, bueno, estos restos humanos o esta huella dactilar corresponde a este registro que está a nombre de Juan Pérez, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es muy importante también tener un registro previo de todos los ciudadanos para que podamos realmente poder lograr la identificación de una persona. En la cuestión de la genética, es una ciencia muy, muy noble, muy, muy importante también, porque los compañeros peritos en genética, los especialistas, pues pueden lograr hacer una extracción de perfil genético de restos humanos y con base a la información genética de familiares, pues muy allegados, sobre todo padre y madre, pues podrían decir si corresponde o no corresponde ese material genético para orientar hacia la identificación de esos restos, ¿no? Aquí en este caso pudiésemos poner el ejemplo, maestro, de, por ejemplo, ya una persona cuando está, a lo mejor está interesada o está aduciendo que fue hijo de la persona fallecida y a lo mejor está reclamando un derecho de herencia. Aquí se pudiese manejar ese procedimiento para determinar si verdaderamente genéticamente fue el hijo de la persona ya fallecida.
Sí, de hecho, incluso para responsabilidades de manutención, la genética pues nos auxilia para esa situación de paternidad. ¿Sí? Ahora sí le comento los especialistas, incluso la maestra Tere Durán, que ya estuvo por allá con ustedes también, Ajá, sí, una gran profesional, así es. especialista en la materia, pues también hace ese tipo de estudios, ¿no? Para poder lograr obtener el material genético de una persona y de determinar si es o no, o se corresponde ese material con un pequeño, ¿no? Que está obligado a o que tiene de hecho una pensión alimenticia, o como usted lo menciona, en casos de que ya la persona falleció y hay algunos bienes materiales de por medio que son reclamados, Ujú. o simplemente el derecho al nombre, pues sí ayuda mucho esta ciencia forense, es de vital importancia. Perfecto. Ok, y bueno, aquí hablando también hay otras, otras áreas que también se utilizan para la identificación. Como nos comentaba, por ejemplo, en ese caso nos hablaba también de la odontología forense, ¿no? Que también usted es especialista en esta rama, ¿no? Sí, tenemos la fortuna de haber hecho la maestría en estomatología normativa y forense, y pues la odontología forense, que es una ciencia muy completa, pues también nos ayuda mucho para poder lograr establecer la identidad de una persona, o sobre todo de restos humanos. Por ejemplo, dentro de la odontología forense podemos encontrar varias técnicas para poder realizar estudios y establecer la identidad de una persona. Dentro de las mismas, podríamos mencionar lo que es el registro del identoestomatograma, la rugoscopía, la queiloscopía, incluso hay fotografía dental, radiología dental, hablamos de lentejuela, microchip, huella de mordeduras. Es una ciencia en la cual podemos obtener mucha información de diferentes partes del aparato estomatognático y poder establecer la identidad, ya sea incluso de un cadáver, o puede ser de alguna persona que haya agredido a otra, ¿no? Ya sea por defensa o simple por agresión. Incluso en los delitos sexuales, donde aparecen las huellas de mordedura, se puede hacer ese estudio de las arcadas dentarias y poder eh, conocer si se relaciona o no esa arcada, o se corresponde la huella de mordedura que encontramos en la lesión de una víctima con la arcada dentaria de otra persona. Si me permiten hablar un poquito más a Claro, claro. profundidad de cada uno de ellos, podemos irlos desglosando. Claro, Les maestro, digo, claro que sí. también aquí lo que cae mucho de importancia es el registro previo. De pronto podemos establecer la identidad de una persona o de un cadáver por un registro ante mortem, pero cuando no tenemos un registro ante mortem o un registro previo, pues no podemos decir si se corresponde o no. Un ejemplo de ello, cuando nosotros acudimos a un consultorio dental, cuando nosotros acudimos a la consulta, a la clínica dental, se nos hace un registro, se nos debe hacer una historia clínica por norma, en el cual nosotros tenemos que registrar los profesionistas de la salud dental o bucal, pues tenemos que realizar nuestra historia clínica y un registro de cómo encontramos esos órganos dentarios. Por ejemplo, en nuestra boca tenemos 32, o debemos tener 32 órganos dentarios, desde los incisivos centrales hasta los terceros molares en cada cuadrante, y Ajá. cada uno de ellos tiene características muy particulares. Tiene una posición muy particular, tiene una longitud también muy particular, incluso entre uno mismo, es como las huellas dactilares. En una misma persona ni siquiera una huella dactilar es igual a otra en diferente dedo, ¿no? Entonces aquí en lo que es la odontología forense, pues los dientes son diferentes. Entonces esas características quedan grabadas en la historia clínica, deben estar registradas, hay giroversiones, hay tratamientos, hay lesiones,
También podemos encontrar prótesis, implantes, ausencias, fracturas, el tamaño de la raíz, también la longitud de la raíz, de la corona. Incluso hay una técnica que es de antropología dental, en las cuales se ven las características de, de esos órganos dentarios, lo van a individualizar. Incluso también hay una técnica que es la odontometría, en la cual vamos nosotros a medir un órgano, más bien cara por cara del órgano dentario. ¿Sí? Un diente anterior tiene 4 caras y un órgano posterior tiene 5 caras. Entonces, imaginemos el grado de información que podemos obtener de un aparato estomatognático, ¿no? O sea, de la boca, cuánta información podemos obtener de un diente. Aparte, hablábamos de los registros radiográficos. La radiología dental también vamos a observar cómo se encuentra la forma de la raíz dentro de ese maxilar o de esa mandíbula. Incluso podemos observar también el trabeculado óseo, ¿no? La forma que tiene ese trabeculado, ese hueso, por así decirlo, ese tramado en el hueso, esa composición ósea, pues es diferente, ¿no? Incluso en la misma boca de una zona a otra de la mandíbula es diferente. Entonces, toda esta información que nosotros registramos en nuestro identoestomatograma y aparte lo vamos a sustentar, lo vamos a reforzar con unos modelos de estudio, con una fotografía y con una radiografía, pues es muchísima información que tenemos para poder confrontar esta información previa o esta información clínica, la podemos confrontar contra un cadáver o contra un imputado, ¿no? Entonces, es mucha la información y esas son algunas técnicas que tenemos. Repito, lo importante aquí es tener ese registro previo para poder hacer esa confronta, para poder nosotros confrontar estos datos previos, estos datos clínicos. Cuando nosotros hacemos este registro en la clínica, lo conocemos como un odontograma, y ya que lo hacemos para fines de identificación, entonces lo conocemos como identoestomatograma o identograma. Entonces, es una técnica del identoestomatograma pues muy amplia y que requiere de, pues sí, de tiempo, del conocimiento y de la precisión para nosotros poder llevar esa información de la cavidad bucal a un registro. Por otro lado, tenemos la rugoscopía. La rugoscopía se encarga del estudio de las rugas palatinas en nuestro paladar, que se ha dividido como un paladar anterior, paladar posterior. Tenemos unas arrugas. Esas arrugas tienen cierta forma y hay clasificación por diversos autores, que hay arrugas simples, hay arrugas compuestas, a cada una se le da un valor. Ahorita no menciono todas la clasificación. No hay problema, maestro. Pero para que entendamos de forma general, mencionamos, a cada una se le da un valor. También se organiza por cuadrantes, por ejes, en nuestro paladar anterior, donde encontramos esas arrugas palatinas, y así se hacen los archivos, al igual que en la dactiloscopía. Cuando se hace la clasificación dactiloscópica, se pueden hacer archivos para cuando tengamos ese registro, pues podemos saber a quién corresponde esas arrugas palatinas, porque al igual son únicas y son perennes, ¿no? O sea, no van a cambiar durante toda nuestra vida y están presentes desde que nacemos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la queiloscopía, también por parte de la odontología forense. ¿Y qué se estudia la queiloscopía? La queiloscopía va a estudiar esos surcos, esas figuras que nosotros tenemos en nuestros labios. También, de igual manera, en este registro de la queiloscopía se hace por cuadrantes. A cada tipo de figura queiloscópica se le da un valor y pues así se hace un registro queiloscópico. Y de igual manera es única. Nadie tiene esas señas particulares queiloscópicas igual a otros. Incluso del labio superior al labio inferior pues difieren mucho y siempre van a estar presentes. Aquí sí me gustaría hacer una aclaración en relación a la queiloscopía. En algunas ocasiones, cuando me ha tocado
pedirle a los alumnos que investiguen acerca de la lofoscopía. De pronto me incluyen la keiloscopía. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de la lofoscopía nuevamente, pero a diferencia de la keiloscopía, la lofoscopía es el estudio de esas crestas presentes en la piel de fricción. Y la keiloscopía es el estudio de estas figuras que son hundimientos, que son surcos en los labios, ¿no? O sea, es la mucosa labial. Entonces, aquí hago mención para los que nos están escuchando, los que nos hacen favor de ver, pues hay que tomar en cuenta que no todo lo que encontramos en Internet, pues es siempre cierto o al 100%. Entonces, para que cuando nosotros investiguemos, pues nos vayamos a los libros, a las fuentes idóneas y no mezclemos o que no incluyamos a la keiloscopía con la lofoscopía, ¿sí? No es parte de la lofoscopía. Entonces, bueno, ya comentábamos esta situación de las figuras keiloscópicas. Dentro de lo que es la fotografía dental, tenemos normas para la fotografía dental. Hay fotografía dental de la norma anterior, lateral derecha, lateral izquierda, superior e inferior. Esto es para los registros y, como les comentaba, son registros clínicos que nos van a servir en un futuro para cuando tengamos necesidad de hacer una identificación, pues tengamos la información ideal para hacer esa confronta de información. En ese caso sería un registro clínico o un registro antemortem con un registro postmortem o un registro que esté en una carpeta de investigación con un imputado. En la radiología dental lo que podemos encontrar también son características que no son visibles clínicamente. Clínicamente podemos decir cuando nosotros observamos esa corona del diente, todo lo que nos observamos cuando hablamos, cuando la gente habla, estos dientes, esas coronas no nos permiten ver más allá de la encía o del hueso. Entonces, con la radiología dental, nosotros podemos observar, mencionábamos en un principio, la longitud de la raíz, podríamos observar la forma de la raíz, si ese conducto radicular ya tuvo un tratamiento pulpar, si hay alguna lesión por algún absceso, alguna lesión en hueso, pues esas son también características que nos van a individualizar. Sí, en algunas ocasiones nos llegamos a encontrar con personas que nos decían que su familiar había cursado por un absceso periapical. Entonces, cuando se tuvo que estudiar un cadáver que nos decían que probablemente era la persona, pues al momento de hacer la radiografía, pues ahí se observaba la lesión en el órgano dentario que nos habían señalado. Es muy importante también para el perito tomar en cuenta la información que se nos proporciona por parte de los familiares y la información que nos proporcionan los profesionistas, los profesionales que tienen ese conocimiento científico de una lesión, de una anatomía, de una descripción clínica, porque cuando un familiar que desconoce lenguaje técnico de las características del familiar que está buscando, en ocasiones nosotros pues tenemos que traducir esa información al lenguaje técnico para poder orientarnos hacia lo que es la investigación. Entonces, no podemos tampoco demeritar esa información que nos dan los familiares, pero pues si nos sirven para orientar la investigación y la búsqueda de esas personas que se están en calidad de desaparecidas y podríamos lograr establecer la identidad con información que nos dan los familiares, complementándola con una información técnico-científica, pues es de mucha ayuda, ¿no? Perfecto. Perdón, ese maestro, entonces es muy importante cuando nosotros acudimos al dentista, precisamente eso va siendo a lo mejor como un archivo para nosotros para en un determinado momento, en alguna ocasión que llegase a pasar, no sé, algún accidente, alguna situación no prevista, ese sería nuestro antecedente para poder realizar precisamente a podérselos aportar esos medios, por ejemplo, al perito.
para que nos pueda identificar y decir, mira, tal vez a lo mejor pérdida de ciertas, no sé, partes dentales en ese caso son las que no tenía, y a lo mejor eso le pueda servir al perito para pues poder identificar a la persona. Exactamente, es muy importante cuando nosotros vamos a una cuestión clínica, a un asunto médico, que se nos haga nuestra historia clínica. De hecho, por norma, nosotros los profesionales de la salud debemos de realizar un expediente y debemos de elaborar esa historia clínica completa. De hecho, se complementa con estudios de gabinete, lo que son fotografías, radiografías. En el caso de odontología, bueno, son modelos de estudio, radiografías, fotografías, registro de todas esas características, y pues se tienen también nomenclaturas, se tienen códigos de colores para cuando hay restauraciones o cuando hay fracturas, se tienen simbologías para que nosotros podamos registrar, evitar el poner, tenemos una amalgama mesio-oclusal, ¿no? Entonces, tenemos nuestras nomenclaturas para simbolizar o símbolos para determinar que hay una amalgama, que hay una resina, que hay una porcelana, una circonia, una prótesis removible, una prótesis fija, y todo eso se debe de quedar registrado. Entonces, por norma oficial, todos los trabajadores de la salud debemos de hacer estos expedientes, y cuando se necesita esa información, pues estamos obligados a proporcionarlos. Nosotros también, esos expedientes son documentos y archivos que debemos de conservar, ¿sí? Debemos de conservar hasta 10 años en nuestros consultorios, en nuestros gabinetes, y en el momento en que la autoridad lo solicite, entonces pues ya tendríamos que aportarlos, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener esa custodia de esos expedientes. Ahora bien, incluso ahorita estamos hablando de identificación, pero hay ocasiones en las cuales hay situaciones de mala praxis, personas que de pronto se dedican a defraudar o extorsionar a los profesionales de la salud. Esos expedientes también son importantes para poder aportar una prueba, un dato de prueba para esa investigación. Personas que salen dañadas por alguna mala praxis, algún mal procedimiento, por, no sé, alguna intoxicación, alguna fractura, esos expedientes también nos van a servir para poder darle datos a esa investigación y determinar la responsabilidad o no del profesionista. Entonces, ahora sí que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, tenemos un expediente que nos va a aportar datos para muchísimas cosas. ¿Qué más quisiéramos que no se utilizarán para una investigación jurídica, ¿no? Una investigación, una carpeta de investigación? Pero pues si es necesario, bueno, ya tenemos ahí todos los datos, toda la evidencia, si hicimos bien nuestro trabajo o si nos equivocamos, pues alguna indemnización pues se tendría que determinar ya por la autoridad competente. Pero para estos casos de identificación es indispensable tener estos datos. Como comentábamos en un principio, si no tenemos estos datos ante mortem, entonces no podríamos nosotros establecer la identidad de ese cadáver porque no tenemos datos de comparación, no podemos tener datos, o no podemos, perdón, determinar la identidad, decir que ese cadáver pertenece a Carlos Carrillo, si yo no tengo los datos ante mortem que me van a decir que realmente coinciden, ¿no? con el cadáver, y poder establecer la identidad y realizar la identificación de esos restos. Sí, sí es muy importante los expedientes. Efectivamente. Aquí tenemos una pregunta, maestro, nos dice, Gabriela Romero nos dice, ¿con qué frecuencia se recurre a la identidad de personas? Creo que, bueno, su pregunta es un poquito amplia, ¿no? Sí. Bueno, podemos, no sé si le quede claro con lo que le voy a decir, pero cuando nosotros
requerimos hacer la identificación de una persona, bueno, pues son por cuestiones de desaparición de personas. Cuando nosotros encontramos cadáveres en calidad de desconocidos, cuando una persona se encuentra acusada, que un imputado por algún delito, hay que identificarlo. Hablábamos del Registro Nacional de Detenciones, que también Ajá. se tiene que identificar a esas personas que son detenidas, para saber y conocer qué sucede con ellos, dónde están, en qué autoridad ha sido presentado, etcétera. Pero sobre todo, nosotros tenemos un derecho de identidad. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el artículo 4º, párrafo 8º, que Ajá. todos nosotros tenemos el derecho a la identidad. ¿Sí? Entonces, desde que uno nace, inmediatamente tiene derecho a la identidad jurídica. El Estado tiene que proporcionar gratuitamente ese registro, ¿no? Lo que hacemos con el registro civil, vamos a registrarnos, bueno, nuestros padres van y nos registran en el registro civil y el Estado Ajá. está obligado a respetar ese derecho y pues sabes que salvaguardar ese respeto de identidad. Entonces nosotros tenemos un derecho humano, que es la identidad, y pues el Estado tiene la obligación de respetar y de salvaguardar nuestra identidad. Entonces, la frecuencia de identificación o de identificar a una persona, bueno, pues cada que un ciudadano nace, pues tiene el derecho a ser identificado. En ocasiones había un artículo en internet donde se mencionaba que aproximadamente en nuestro país hay 1,5 millones de personas que no han sido identificadas, que no han sido registradas ante el registro civil, y lamentablemente el 22.7% de este 1,5 millones pues son de origen indígena, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales los papás o no tienen el conocimiento, o por, no sé, por desconocimiento o por omisión, pues no registran a sus hijos. También se menciona que 6 de cada 10 menores, ya sean niños, niñas o adolescentes, tampoco son registrados. Entonces son datos estadísticos, por ahí lo había leído en algún artículo. Es muy importante pues que en cuanto nace un bebé, pues sea registrado en el registro civil, porque pues es su derecho de identidad, y si el Estado está obligado a salvaguardar este derecho, pues los padres con más razón somos los obligados a salvaguardar este derecho que tienen nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, no sé si haya quedado contestada la pregunta de la... Esperemos de Gabriela Romero, esperemos si le estamos contestando la pregunta que nos está formulando, porque también es importante, ¿no? El hecho de ya de hacer el registro de la identidad de la persona, pues va a ser también uno de los medios que nos va a servir para identificar también a su vez a la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos y hacemos el registro, pues lo primero que le toman, por ejemplo, al menor, pues es la huella digital, ¿no? Que será un medio, un instrumento también para identificarlo posteriormente, ¿no? Sí, incluso cuando nacen en los hospitales, les dan una constancia de alumbramiento en la cual viene su registro Ajá. espermatoscópico. Sí, viene registrada la huella del pie. Aquí Ah, también es muy importante que las personas que se dedican, tanto en el registro civil como en los hospitales, las personas que se dedican a ese tipo de registro, a ese tipo de impresiones logoscópicas, que lo sepan hacer, porque en ocasiones no es tan fácil, y sobre todo cuando son recién nacidos, y no tenemos muchos elementos como para poder realizar ese registro y establecer una identidad. Entonces, esa es la situación. También en relación a lo que se mencionaba del derecho a la identidad, hace algunos años se propuso hacer una cédula de identificación en nuestro país. Mucha gente estuvo en contra, por una situación u otra no se llevó a cabo, pero es importante, en lo personal pienso que es importante tenerla,
porque a los que nos dedicamos a esto, en muchas ocasiones tenemos muchos obstáculos. En lo general tratamos de solventarlo y poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera, pero entre más elementos tengamos, pues es muchísimo mejor. Por ejemplo, hay países como El Salvador, en Sudamérica, donde se tienen cédulas de identidad incluso por edades, ¿no? De los 0 a los 6 años, de los 7 a los 10. Sí, cada que el menor va, o que la persona va cumpliendo años, pues se va cambiando su cédula de identidad y tienen esas señas particulares, tienen esos datos de media afiliación, tienen su nombre, quiénes son sus padres, su domicilio, etcétera. Y esto pues sería de gran ayuda y mucho apoyo para nuestro país en caso de esa desaparición de los menores, ¿no? Que cada vez se ve con mayor frecuencia o que conocemos en redes, en la comunidad, en televisión, en prensa. Entonces, este tipo de registros de identidad pues son muy útiles, ¿no? Quizás los que estamos más involucrados en la situación, pues ya le tomamos sus huellas a nuestros niños, ya tenemos algún registro por ahí de nuestros menores, esperando nunca utilizarlos, pero pues yo creo que eso sería muy bueno a nivel nacional, ¿no? Eso nos ayudaría mucho para tener Sí, yo me nuestro acuerdo registro de que identidad. bueno, se hablaba precisamente de la cédula de identidad, precisamente, bueno, hablaban de tomarle unos cabellos precisamente al menor, ¿no? Porque ahí viene, dentro de los cabellos viene el ADN también, ¿no? Del menor. Así es, dentro de lo que es la especialidad de genética, los compañeros peritos nacionales, que yo los reconozco mucho y les doy mucho mérito por toda su capacidad y conocimiento que tienen. Ellos, les comentaba en un principio que de un tejido humano, incluso un pelo, pudiéramos obtener este material genético. Se ha también intentado obtener material genético de la cámara pulpar de un órgano dentario. ¿Sí? Entonces, con relación a esto, pues si nosotros tenemos un registro, un expediente de forma física y aparte de forma biológica, bueno, pues de esa manera pues tendríamos elementos para poder establecer la identidad de una persona o de algunos restos humanos o de algún cadáver. Entonces sí es muy importante. Por eso menciono, bueno, dentro de este registro nacional, pues es interesante, pues la propuesta, ¿por qué no se llevó a cabo? Pues no, yo desconozco la verdad. Entonces, pero pues en Bueno, ocasiones países hay de unos tintes Latinoamérica se hace. políticos por ahí. Perdón. Luego hay unos tintes políticos por ahí. En vez de ver lo bueno, siempre vemos en ocasiones lo malo, ¿no? Pues sí, lamentablemente debemos hacer equipo y luego no concordamos mucho todos los mexicanos con eso. Esperemos que se logre en algún momento y que sea pronto. Así es, Así y es. realmente por ser pues una herramienta necesaria para ustedes para la identificación precisamente de la persona, ¿no? Entonces sí sería muy importante que se tomara mucho en cuenta o se le diera un seguimiento a esta carta de identidad con la finalidad de servir, bueno, como usted lo dice, la verdad lo que se busca no es estarla utilizando, sino simple y sencillamente, si no se utiliza en la vida, que bueno, pero si en el caso extremo de que se llegue a necesitar, bueno, pues ahí va a estar un medio para poder identificar a la persona, ¿no? Exactamente, sí, eso es como los seguros, ¿no? El mejor seguro es el que no se ocupa, entonces, Así es. pues esperemos que haya propuestas que le den seguimiento y se pueda llegar a algo. Bueno, entonces continuamos con las técnicas de odontología para identificación. Así es. Bueno, ahorita lo estamos mencionando de forma general. También tenemos, ya mencionábamos la radiología, desde la
la morfología de una raíz, de una corona, del hueso, Ajá. la constitución del hueso, entonces incluso de las lesiones que se han presentado en ciertos órganos dentarios, en los ápices de las raíces, también podríamos tener el registro o el hallazgo de una radiografía. Tenemos Ujú. unas técnicas donde ponemos nosotros un registro de forma protésica. Dentro de estas técnicas tenemos lo que es la lentejuela dental. ¿Qué es la lentejuela dental? Bueno, pues nosotros hacemos un microdisco con información, Ajá. ya sea codificada o ya sea de alguna manera eh, artesanal. Vamos a poner esa información personal en un pequeño disco metálico y ese disco se le va a pegar en un órgano dentario a la persona. Entonces, de esta manera, con esta lentejuela dental, al momento de que si desaparece esa persona y encuentran algún cadáver con una lentejuela, se puede hacer la extracción de esa información y pues saber si pertenece o no esa lentejuela a, bueno, si es de ese cadáver, establece la identidad del mismo, ya que no quede en calidad de desconocido, ¿sí? También tenemos lo que es el microchip, ¿sí? El microchip dental o el biochip. Este es un chip de las dimensiones de una corona, corona dental. No es muy grande. Este chip lo que va a hacer es contener esa información de forma electrónica para que al momento de que se pueda pasar un escáner, pues podamos obtener la información de ese chip y saber a quién pertenece ese cadáver, ese cuerpo, esos restos humanos. También se ha platicado mucho acerca de la geolocalización por medio de microchip, pero hay algunas situaciones en las que por tecnología y por costos, pues no se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, por último, habíamos mencionado la huella de mordedura. ¿Qué es la Ajá. huella de mordedura? Bueno, pues es una lesión que nosotros vamos a encontrar principalmente en delitos sexuales, cuando hay agresión física, cuando hay riñas, cuando hay esa marca, esa pérdida de continuidad del tejido blando en una víctima. Vamos a encontrar esa huella de mordedura con características muy particulares, como una forma de dos arcos encontrados por su concavidad. No van a ser continuos, no van a ser de forma lineal continua, sino va a ser discontinua, porque va a obedecer a los bordes incisales y las cúspides principalmente los bordes incisales de los dientes anteriores, las cúspides de los premolares, de los caninos. Eso va a quedar grabado en ese tejido y los podemos encontrar en diversas partes anatómicas, en cabeza, en cara, en orejas, en pechos, en piernas, en brazos, antebrazos. Y pues esta lesión la podemos encontrar de forma estática y también dinámica, ¿no? O sea, podemos encontrar nada más la pura forma lineal o podríamos encontrarla como una especie de penacho, ¿no? Con un arrastre, cuando jalan, cuando hay tracción. Entonces, son algunas características, por mencionar, de la huella de mordedura y estos datos que nosotros encontramos en esa lesión, en ese tejido blando, entonces lo vamos a buscar o lo vamos a confrontar con información de algún imputado o de algún expediente clínico, ¿no? Cuando se trata de un imputado, entonces nosotros tendríamos que hacer un expediente de identificación, como el identoestomatograma, fotografías, modelos de estudio, y para nosotros tener características de esa persona y poder confrontar con la lesión. ¿Sí? Entonces también una herramienta, es una técnica muy importante para la identificación humana. Comentábamos, no solamente vamos a encontrar información de algún victimario, también podríamos encontrar información de una víctima, porque las lesiones que se producen por medio de la huella de mordedura no solamente son por agredir a una persona de forma dolosa, sino pues también por defensa, ¿no? Es una herramienta anteriormente. Así es. eh, Ujú. el, Cuando iban la Edad Media, ¿no? Los soldados a la guerra o nuestros antepasados,
pues incluso se afilaban sus dientes porque lo usaban como una herramienta, ¿no? Incluso podría ser mortal. Entonces, pues son características que son muy útiles, son datos de suma importancia para una identificación humana y respecto a la odontología forense. Óigame, es una pregunta. ¿Y ustedes manejan, por ejemplo, un banco de información respecto de, por ejemplo, de este tipo de, hablaba cuando hay el agresor en el agresor sexual, pudiésemos hablar de un banco de datos de todo este tipo de gente, de... Sí, se hace, como todo, se tiene que hacer un registro y pues se arman archivos. Sí, Ujú. entonces quizás no, pues como comentábamos en un principio, no tenemos el archivo pues de toda la población ni de todos los ciudadanos, todos los adultos, pero cuando hay asuntos, pues se tienen que hacer los registros y pues ya quedan ahí para hacer consultas posteriores. ¿Sí? Ah, perfecto. Ujú. Ok, Sí, también sí. dentro de la identificación, maestro, también está la dactiloscopía y también el retrato hablado, ¿no? O seguimos hablando Así es. todavía dentro de la odontología para no salirnos del tema. Sí, no, de odontología, lo que de forma general, lo que platicamos, podríamos manejarlo o tenerlo en cuenta, en consideración para lo que es la identificación humana y Ujú. podríamos pasar a otro tema. No sé si tengamos tiempo todavía Es- para hablar de los demás temas, podríamos comenzar con algún otro y si Ajá. ustedes gustan posteriormente, podríamos regresar a platicar de las otras especialidades. Y si Claro me que lo sí. permiten, pues, Ajá. aprovecho para hacerles una cordial invitación al Cuarto Congreso Nacional de Identificación Humana, que lo hacemos en diciembre. Les hago la invitación de forma ambigua un tanto, porque por la situación que estamos pasando por la pandemia, no hemos querido ubicarlo en un auditorio, en un lugar. Quizás la mejor vía este año sería electrónica, pero para que estén atentos a lo que es la inscripción al Congreso, bueno, ya tienen nuestras redes sociales, nuestros contactos para que puedan tener acceso al Congreso Nacional, al cuarto Congreso Nacional de Identificación Humana de este año, que lo vamos a combinar con especialidades forenses. Perfecto, pues ahí está la invitación. Debe de estar muy interesante la realidad, todo lo que nos está platicando usted y estarlo viendo tanto teórico como práctico en ese congreso que se va a realizar próximamente en diciembre, como usted lo está comentando. Así es, tratamos de llevar a los mejores ponentes. Eh, no podemos llevarlos a todos juntos, no caben, Sí, pero de alguna manera llevamos a personas con mucha capacidad, mucho conocimiento y que tienen sobre todo esa experiencia ya de todas las experticias que han aplicado. Pero bueno, pues les agradezco por el tiempo para la invitación por medio de Forense Capacitación o por Instagram o Facebook. Con mucho gusto podemos proporcionar información. Entonces, si ustedes gustan, comenzamos a hablar un poco de lo que es la dactiloscopía, relaciona a lo que es la identificación. ajá, ¿Sí? Entonces, bueno, la dactiloscopía es una rama de la lofoscopía. Les hacía yo el comentario de que en ocasiones se toma a confusión integrar la cailoscopía a la lofoscopía, pero ya mencionamos que la diferencia es entre que unos son surcos, otras son crestas. Entonces la lofoscopía tiene 5 ramas principales, ya habíamos mencionado anteriormente, la pelmatoscopía, que es las huellas de la planta del pie, la quiroscopía, que son el estudio de las crestas de la piel de fricción de las palmas de la mano, la dactiloscopía, que son esas crescentes en la piel de fricción de los pulpejos, que es en la falange distal de los dedos de la mano, la ujú, dactilotecnia, que es esta técnica por la cual nosotros vamos a hacer una búsqueda, identificación
revelado, levantamiento e investigación de esas huellas latentes que están presentes en cualquier superficie, pero que no podemos observar a simple vista. Y la poroscopía, que es otra técnica también muy importante, porque la poroscopía estudia esos poros presentes en las crestas, en la piel de fricción, ya mencionábamos, plantas de los pies, palmas de las manos y en los dedos de las manos. Entonces, la dactiloscopía, que estudia estos dibujos arabescos, así lo mencionan algunos autores, de la cara palmar, de los pulpejos, los dedos de las manos. Nosotros actualmente seguimos trabajando con el sistema Vucetich, y a nivel internacional pues se trabajan principalmente el sistema Vucetich y el sistema Henry. Entonces, ¿cuál es la importancia también de la dactiloscopía para una identificación? Como comentábamos, ese registro previo de las personas de estas huellas dactilares, para que hagamos una confronta, para que hagamos esa búsqueda de estos puntos característicos que encontramos en estos dactilogramas, en algún lugar o en algún registro, contra esos registros previos. Actualmente el INE, que se tiene un convenio, incluso el INCIFO en Ciudad de México, creo que ha logrado identificar gran cantidad de cadáveres por ese convenio que se tiene de información del Instituto Nacional Electoral con esas instituciones donde se comparten la información, y al momento que nosotros tenemos un cadáver, incluso una mano, se le toman las impresiones lofoscópicas y podemos hacer esa búsqueda y confrontación de características que nos van a individualizar por esas huellas dactilares. Entonces, incluso hablábamos de la dactilotecnia. Cuando hay una persona un imputado por cierto delito, alguna manera de verificar si estuvo presente o no en ese lugar de investigación, pues es el rastreo de huellas lofoscópicas o fragmentos lofoscópicos, ¿sí? Pero no solamente vamos a confrontar o encontrar estas huellas latentes de dactiloscopía, también podríamos encontrar huellas lofoscópicas como las palmares o incluso plantares. Hay algunas situaciones en las que hay acusaciones de violación y resulta que es de algún familiar que viven en un mismo domicilio, y podríamos encontrar esas huellas lofoscópicas, pero serían pelmatoscópicas, que corresponden a la planta del pie. Entonces, es ese tipo de identificación. Por eso me gusta hablar de la lofoscopía, porque no solamente vamos a hablar de estas huellas de los dedos, ¿no? También podemos encontrar huellas de las manos, de las palmas de las manos o de las plantas de los pies, ¿sí? Como mencionábamos hace un momento en la cuestión del registro de los recién nacidos, en las constancias de alumbramiento, que es la huella pelmatoscópica, el registro pelmatoscópico, que es esa huella de la planta del pie, y hay ciertas características que nosotros vamos a poder encontrar y confrontar con un registro previo, o posteriormente se van a utilizar por alguna investigación y poder establecer la identidad de una persona o de un menor. No sé si tengamos tiempo de abordar más. Yo creo que no, maestro, bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero sí, no sé si nos gusta, maestro, bueno, pues hacer la invitación para un nuevo programa, porque la verdad es mucha la información y muy interesante, la verdad, que ganamos como, abogados, pues nos sirve, nos apoya, en nuevos procedimientos, de oralidad, penales. La verdad, es muy importante para nosotros tener precisamente estos conocimientos. Y no sé si nos gusta dar sus redes sociales, su teléfono, para cualquier duda, cualquier pregunta que le quisieran consultar en este caso, si usted lo considera oportuno. Permite. Sí, en Facebook estamos como Napoleón Carrillo. También estamos en la página de Forense Capacitación. Y el Instagram es Carloc 300. CARLOC 300. Así es, maestro.
Su correo también gusta proporcionárnoslo. Sí, es Carlock300, nuevamente, Ujú. @yahoo.com. Perfecto, entonces ahí lo pueden localizar al maestro para cualquier duda, para cualquier asesoría. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y bueno, darle a nombre de GAF Asesoría Jurídica, darle las gracias por esta plática, que quisiéramos tener un poquito más de tiempo, porque la verdad, como que nos quedamos a la mitad de la plática. Entonces, sí, para Sí, hacerle una cordial invitación, nueva cordial, para poderlo entrevistar y continuar precisamente con estos métodos de identificación que son muy importantes para nosotros como abogados, saber, tener conocimiento, porque esto es parte de nuestro crecimiento como profesionistas. sí, con todo gusto, maestro. Ustedes me indican qué día continuamos Claro que y sí. pues le damos seguimiento a los temas en el que nos quedamos y abordar los restantes. Esperemos que nos dé tiempo también. Claro que sí, maestro. Bueno, pues nos pondremos de acuerdo. Queremos darle las gracias también a la gente que estuvo al pendiente, Gabriela Ramos, también Alberto Escamilla, también Kenny Rosas, también Marily Gamboa. Queremos darle las gracias por estarnos sintonizando. Muchísimas gracias. Y bueno, y a usted, maestro, bueno, pues por el apoyo que nos brinda precisamente a través de sus conocimientos. Muchísimas gracias y reiterarle precisamente una nueva invitación para continuar precisamente con estos métodos de identificación humana. Creo que sí, maestro, con mucho gusto. Y estamos a la orden cuando nos Bueno, indiquen, con mucho gusto. Y muchas gracias. claro que sí, maestro. Bueno, pues dale las gracias también a Omar, que está ya en los controles, ahí en Use Interactiva. Muchísimas gracias por permitirnos la comunicación con nuestro público, con toda la gente que nos está contactando. Muchísimas gracias, Omar. Y bueno, pues damos fin a esta transmisión y no menos darle las gracias precisamente por todo su apoyo, maestro Carlos Napoleón. A la orden, gracias a ustedes. Hasta Muchísimas pronto. gracias, bonita tarde, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.